Les doy la bienvenida a Abro Hilo, el podcast oficial del Club del Erizo. Acá encontrarás información, debates y análisis sobre la realidad argentina y del mundo. Una constante en el podcast en Abro Hilo y que siempre tenemos en cuenta en el Club del Erizo es algo que se da prácticamente todos los años, que son elecciones muy importantes. Cada año hay una elección que es determinante de algún país que consideremos nosotros realmente preponderante en el escenario internacional, y 2022 no le escapa a ello. En esta ocasión nos toca hablar nuevamente de unas elecciones que en este caso son en Europa, en Francia. Luego de las elecciones generales, la primera vuelta, este domingo se van a realizar el balotage en Francia. Ya iremos analizando posteriormente, pero se van a definir mucho porque Francia, como sabemos, es un país muy importante dentro de la Unión Europea y también en el escenario internacional. No queríamos dejar pasar la oportunidad de poder hablar de un gran país que hoy nos convoca justamente para hablar de estas elecciones en las que se va a definir mucho, ya que se juegan dos modelos de país muy distintos y que nos parecía importante y muy interesante charlar y discutir hoy con ustedes. En el capítulo de hoy nos acompaña Facundo, como siempre, nuestro analista internacional favorito, pero también tenemos a Vicky Pérez. Ella también es una eriza nueva que hace tiempo se sumó y que en esta ocasión aceptó nuestra cálida invitación para sumarse a este capítulo porque sabíamos que le interesaba mucho el tema y sabíamos que ella también tiene mucho para aportar. Ella también está estudiando Relaciones Internacionales, así que bueno, Vicky, gracias por estar hoy. Y bueno, luego de presentarlos, les doy la bienvenida a ambos y bueno, abro hilo. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo va? Un placer estar aquí para hablar sobre las elecciones en Francia y cómo se viene todo para las elecciones del domingo. Hola a todos, muchas gracias Lucas, un enorme placer compartir mesa con vos y por supuesto con Vicky, a quien le damos una cálida bienvenida en su primera participación, y por supuesto, como siempre digo, muchas gracias a la gente que está ahí del otro lado, siempre escuchándonos, apoyándonos. Así que bueno, veamos qué tiene este episodio para contarles. Es gracioso porque justo hablamos antes de que iniciara el capítulo, bueno, pensando un poco también en esto que íbamos a hablar y en la discusión, y una palabra que se me viene a la mente en este momento, un término que seguramente muchos conocerán porque es muy popular, viene del francés justamente déjà vu. Y me parece que es el término ideal, digamos, para describir esto porque para ponerlos un poco en perspectiva y en contexto de lo que vamos a hablar, este domingo 25 sería, si no mal no, domingo 24, perdón, se van a realizar las elecciones en Francia, el balotage. Y me parece que la palabra déjà vu, como estaba diciendo, es ideal para describir lo que va a pasar porque justamente se va a dar una reedición de lo que pasó ya en 2017. Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, se va a enfrentar a Marine Le Pen, como ya sucedió en ese año que estoy diciendo, en el año 2017. Entonces, me parece interesante, digamos, remarcar esto primero que nada, que se va a volver a repetir el mismo escenario prácticamente, con sus circunstancias cambiantes obviamente, pero se va en cuanto a lo político, en cuanto a las opciones electorales, se va a dar el mismo escenario que en el 2017. Entonces, un poco para empezar la charla, me gustaría saber, chicos, en su opinión, si ven esta elección muy parecida a la que se discutió en ese momento. Las circunstancias obviamente cambian, el contexto no siempre es el mismo, pero digamos, ¿qué tiene de parecido esta elección, este balotaje de 2022 a lo que fue el año 2017? Abro hilo para el que quiera arrancar. Bueno, la mayor similitud es que en sí son las mismas personas las que van a participar. Por un lado, Le Pen por el Frente Nacional y Macron por En Marche. Y es diferente al 2017 porque ya está los 5 años de gestión de Macron golpeada por la pandemia y diferentes conflictos sociales que ha tenido Francia y Le Pen, que si no me equivoco va por su tercer intento de llegar a la presidencia y que si sigue lo que están diciendo las encuestas es que un tercer intento fallido por llegar a la presidencia. Así que similitudes son las dos mismas personas con
ideas totalmente disímiles. Por el lado de Macron, pro Europa, pro libertad de comercio, un candidato de centro totalmente distinto a alguien como Le Pen, más de extrema derecha, con fuertes posiciones nacionalistas, en contra de la libertad de comercio y muy distinto a los valores europeos que suele plantear Macron en sus discursos. Coincido con lo que dijo Vicky. Creo que acá hay una cuestión que es la similitud de nombres, pero como bien dijo ella, se pone también en tela de juicio la gestión de Macron, atravesada por un montón de problemas, principalmente la pandemia. En segundo lugar, podemos decir la crisis de chalecos amarillos, perdón. Y tercer lugar, quizás algunos escándalos que salpicaron a la gestión de Macron, como fue el caso de uno de sus guardias de seguridad, como dijeron los medios franceses, usurpando los roles de la policía y haciendo cosas que eran indebidas. Bueno, se armó polémica en Francia por eso. Entonces, las personas, los franceses, van ahora sí, a diferencia de las elecciones pasadas, van a juzgar también una continuidad, un cambio. Pero acá también hay algo diferente que yo noto, y es que por primera vez las posiciones, podemos a poder decirles euroescépticas, es decir, aquellas posiciones políticas las cuales o bien quieren que Francia salga de la Unión Europea o bien quieren una reforma profunda del statu quo de la Unión Europea y todos los acuerdos comerciales que eso conlleva, ha obtenido casi el 50% de los resultados. Digo, analizamos, por un lado está Marine Le Pen, obtuvo un 23,15% de los votos, y por otro lado Jean-Luc Mélenchon, de izquierda, de una izquierda que es euroescéptica, proteccionista, Jean-Luc Mélenchon, que es una persona que durante muchos años militó en el comunismo duro y puro, obtuvo casi un 22%. Entonces tenemos 23% por un lado, 21% por el otro. Eso es casi un 50% del electorado francés, sin contar algunas opciones que no son que no fueron muy votadas, digamos, que también son euroescépticas. Podemos decir que más de la mitad de los franceses votó por una posición euroescéptica. Y esto también es un llamado de atención al statu quo, ¿sí?, de Francia, para hacer un cambio respecto de ciertas demandas que están siendo insatisfechas. Mira, yo lo noto también por este otro ejemplo que es un detalle que no tiene que pasar por menor. Los departamentos de ultramar francés, que muchas veces suelen beneficiarse por la economía que le permite estar dentro de la Unión Europea, como por ejemplo la Guayana Francesa, la isla de Reunión, Martinica o Guadalupe, ganó Jean-Luc Mélenchon, no ganó Macron. Entonces hay un llamado de atención incluso también en la Francia ultramarina que nos está diciendo, ojo, que acá hay mucha gente con las demandas insatisfechas y Macron no tiene por qué quedarse sin tomar apunte de lo que está pasando, porque si bien yo he leído las últimas encuestas, como bien dijo Vicky, lo dan como ganador a él, es un llamado de atención a la clase política francesa que algo está molestando, ¿no? Es muy interesante lo que dicen. Me gustaría sobre todo preguntarles también porque varias cosas que dicen, creo que uno puede encontrarlo también en otros países de Europa sobre todo. Se da esto en países en los que, por lo que sea, digamos, la democracia liberal y el capitalismo, digamos, han crecido son sociedades prósperas en general en muchos países, sobre todo Europa Occidental, pero en los cuales por diferentes razones, pero muchas que tienen que ver con este desencanto con la política, sobre todo el establishment político, muchas veces terminan siendo germen de diversos movimientos extremistas, generalmente de ultraderecha, porque la mayoría de los casos son ultraderecha, en algún que otro caso como Francia, digamos, sobre todo es también bastante más fuerte el sentimiento, digamos, de ultraizquierda, digamos, porque acá, como decían, hay dos, no está solo Le Pen, digamos, sino que también está Mélenchon, entonces por ambos lados, digamos, hay un cierto movimiento extremista que de alguna manera amenaza esta concepción de la democracia liberal, progresista y sobre todo occidentalista
que muchos países europeos, digamos, han mantenido por muchos años. Entonces, ¿creen que hay en Francia algo parecido a lo que sucede en otros países? Digamos, ven una correlación ahí en diversos países europeos en los cuales Francia también es parte. Y mira, yo creo que sí, porque Le Pen, y aparte ella lo demuestra con reuniones con varios líderes políticos, van todos más o menos en la misma línea, Salvini, Orbán, Duda en Polonia. Se está dando en Europa como un renacer de una extrema derecha nacionalista anti-Europa que sí, está presente en varios países y que también ya viene más o menos desde el 2015 cuando fue la crisis de los refugiados que provenían de Siria. Sí, yo creo que responden todo al mismo movimiento de ideas, de renacer de ideas en Europa, pero que también no solo es en Europa, se puede hablar de qué sé yo, de Bolsonaro en Brasil o del mismo Trump en Estados Unidos. Son como es un renacer de algunas ideas más proteccionistas nacionalistas que vuelven por demandas insatisfechas tanto de la democracia liberal como del sistema en general. Coincido nuevamente con Vicky, y acá también podemos verlo que por primera vez quizás Le Pen no fue la única candidata con una posición también de extrema derecha. Estuvo el periodista Eric Zemmour, que Zemmour es una persona que tiene causas abiertas, ¿no? Por discriminación hacia musulmanes, por discriminación hacia homosexuales, por discriminación hacia personas, digamos, pertenecientes a minorías, que ha escrito libros como que los ha titulado El suicidio francés, hablando de que según él, en sus palabras, la sociedad francesa ha sido reemplazada por una sociedad con otros valores islámicos, musulmanes, no europeos, y eso lo considera una gran falta grave que tiene que combatirse. Y Zemmour obtuvo casi un 8%, 7-8% obtuvo, que digo, 7%, que si se lo sumás a los 23 de Le Pen, ya tenés un 30%. Entonces digo, ¿no? Siguiendo lo que dijo Vicky recién, tenemos prueba y evidencia de que la sociedad francesa y europea está yendo a un extremo. Las causas después habrá que averiguar por qué. Es un poco llamado de atención, un poco hartazgo. La realidad es que el centro político está desgastándose y los sistemas políticos en Europa se están volviendo centrífugos. Es muy interesante esto que marcabas, porque esto de que también hay otra opción que incluso es probablemente hasta más extremista, digamos, que corre por derecha a Le Pen, aunque esto parezca, sobre todo para los que Definitivamente lo es. claro, porque es gracioso, digamos, porque incluso uno podría pensar, bueno, Le Pen es la representación de la extrema derecha en Francia, pero incluso hasta, digamos, más allá de los que pensamos eso, hay incluso una opción que es aún más derechista probablemente. Y es interesante porque uno pensaría, bueno, en el 2017 no había esa opción, que hoy sí existe. Uno pensaría, bueno, el voto de Le Pen se dividió, pero en realidad cuando uno mira los números de de las elecciones generales de 2017 y la de 2022, digamos, a pesar de este 7% que saca, un poco más del 7% que saca Zemmour, Le Pen igualmente tuvo más votos en porcentaje, digamos, que los que obtuvo en 2017, digamos, porque ahora sacó casi un 23% y en Marine Le Pen apenas pasaba el 21% en 2017. Es cierto, es un 2% apenas, pero incluso creció, digamos, aún habiendo una opción también de derecha, digamos, que por la cual los ciudadanos por la cual podían elegir. Es cierto, digamos que, y esto es algo que también quería tocar, digamos, y mencionar, que es en 2017 había 4 opciones electorales que pasaron los 19 puntos, porque aparte de, digamos, de Macron y Le Pen, que ya que están este año de vuelta en el balotaje, aparte de esas 2 opciones, también estaban los republicanos y Mélenchon, justamente, que es una constante en ambas elecciones de sacar más de 19 puntos. La realidad es que en ese momento los republicanos también estaban con una opción, de hecho creo que fueron tercera fuerza, si no me equivoco, en 2017, y en esta elección cayeron totalmente. De hecho no llegaron ni siquiera al 5%, cuando en ese momento habían sacado más de 19%.
el Partido Socialista también cayó, digamos, que ya en su momento tenía un 6% y que todos decían en Francia, me acuerdo los análisis posteriores a la elección se decía no podía caer el que era el partido de gobierno en ese momento que saque tan pocos puntos y hoy, digamos, incluso el voto, digamos, el porcentaje de votos es incluso peor porque creo que sacaron alrededor del 2%, entonces es incluso peor la situación, digamos, del Partido Socialista que en ese momento, igual que la del republicano, como estoy diciendo, entonces se nota que hay un crecimiento sobre todo en las opciones que no eran electoralmente tan elegidas en su momento, ¿sí? Que no eran las favoritas, y los partidos tradicionales, como pueden ser justamente los republicanos y el Partido Socialista, que hasta hace una década eran los partidos que se disputaban el gobierno, hoy en día tienen muy pocos votos y no llegan siquiera al 5%. Lo que se puede decir sobre los resultados electorales es que sí, la caída de los republicanos y del Partido Socialista fue estrepitosa. Los republicanos en el 2017 sacaron un 20% de los votos y ahora no, o sea, no llegaron al 5%, quedó en un 4,7% de los votos. Y, o sea, si bien en la participación hubo menor participación que en el 2017, ellos perdieron votos, el PS también, que creo que ahora 1%, una cosa así sacó. Fue realmente estrepitosa la caída de los partidos tradicionales de Francia. Sí, me gustaría saber, antes de seguir un poco, también tu opinión, porque es gracioso, digamos, que, bueno, Macron como tal, muchos no saben, pero fue ministro de Economía, bueno, ministro de Hacienda, digamos, como es en Francia. François Hollande, bueno, deja el mandato, digamos, y asume Macron, digamos, pero es gracioso porque justamente habiendo sido, él no es socialista como tal, digamos, él es más de centro, como decíamos, más socioliberal, pero aún así, de alguna manera, acomodándose en el centro, digamos, me parece que se puede notar, sobre todo a partir de los resultados electorales, que ha ido siendo como una aspiradora, digamos, de votos de centro izquierda que antes capaz votaban al Partido Socialista o alguna que otra opción más verde, si se quiere, y también sobre todo los votos de los republicanos, digamos, porque justamente se puede notar que de la nada aparece una opción de centro como Macron y los dos partidos tradicionales han sufrido, digamos, justamente porque, digamos, han dejado de tener votos partidos que eran históricos y que, vuelvo a repetir, antes se disputaban la presidencia entre sí y hoy en día, digamos, no sacan porcentajes bastante ínfimos para lo que es la historia de estos grandes partidos. Entonces, es interesante como incluso, yo creo, digamos, Macron ha servido como una aspiradora de este tipo de electorado. No sé si coinciden ustedes en esta mirada. Bueno, claro, yo creo que coincido con tu mirada respecto a lo que ha sido una aspiradora, sin dudas lo ha sido. Uno puede comparar lo que ha sido el desempeño de Macron en la elección anterior, en 2017, donde sacó 8.600.000 votos, con lo que fue, digamos, la performance de Macron este año, donde obtuvo, hace pocos domingos, donde obtuvo 9.700.000 votos. O sea, estamos hablando de que entre una elección y otra hay más de 1.000.000 de votos de diferencia, y esto sin duda, cuando uno también lo ve en la mala performance que tuvieron los partidos tradicionales de los republicanos y el Partido Socialista, bueno, encuentra que quizás Macron es un poco esa aspiradora de votos de partidos de centro izquierda como el socialista y de centro derecha de los republicanos, y se está convirtiendo, ¿no?, como en una verdadera única opción de centro, y donde las únicas que lo pueden correr son opciones más extremistas o mucho más, vamos a decirle, revisionistas del status quo. Habrá que ver lo que hagan los que votaron, esos 7.700.000 personas que votaron a Mélenchon. Creo que esos van a tener la clave para terminar definiendo la elección. Mira, te cuento una cosa bastante personal. Yo, el domingo de las elecciones de Francia, yo las estaba viendo con mi tío que es francés, y a él le sorprendieron dos cosas muy concretas y puntuales. La primera es que le pareció una brecha muy baja entre Macron y Le Pen. Mi tío es un francés promedio, así que creo que su opinión no es solamente de él, sino que es de varios franceses que se sorprendieron, ¿no? La poca distancia que había en unos 5 puntos
cuando capaz de esperar un poco más. Y la otra gran sorpresa que él se llevó fue cuando vio él el desempeño del candidato Lassalle, que sacó 3%, y que sacó curiosamente más que Anne Hidalgo del Partido Socialista y alcaldesa de París. Lo que él decía, y un poco se reía, ¿no? Es que Lassalle es un tipo poco demostrativo, siempre tiene la misma cara, tipo no es una persona que sea muy carismática, y como una persona que no tiene nada de carisma y muy poco de buen político, al menos de lo que es el venderse como imagen pública, saca más votos, 3 veces más que la actual alcaldesa de París. Entonces digo, evidentemente tenemos un problema con los partidos tradicionales que no es solamente que se están haciendo otras opciones, sino que también es que están completamente desgastados hasta para conseguir liderazgos, ¿no? Sí, coincido con lo que decía Facu y que la debacle en votos de tanto de los partidos tradicionales como los republicanos y el PS se vio en el aumento de votos de Macron. Y sí, el key de las elecciones del domingo va a estar en hacia dónde van a ir los votos de Mélenchon y qué van a hacer, porque no está tan claro, mínimo un 30% de los votos de Mélenchon según las encuestas, qué van a hacer, están tan indecisos, o si se abstienen, si votan a Macron o si votan a Le Pen. Hay un gris que va a ser lo que va a definir la elección. Totalmente. La realidad es que más allá de todas las predicciones que se pueden hacer o las estimaciones, la realidad es que hay una gran masa de franceses que va a definir su voto, inclusive ni siquiera el propio sábado, sino el mismo día de la elección, va a definir cuándo, qué opción vota, digamos, qué opción le parece mejor, porque es cierto que han habido estos llamados, digamos, de las distintas fuerzas que no llegaron al balotaje para votar a una u otra opción, la gran mayoría igual apoyando a Macron, inclusive indirectamente, porque los partidos más de izquierda, digamos, han mencionado esto de que el voto no vaya a Le Pen, como indirectamente diciendo, digamos, el voto en todo caso tendrá que ir a Macron como una opción menos peor, si se quiere, un voto útil. Entonces, la realidad es que así como hay algunos votos de otras fuerzas que irán a estas fuerzas y probablemente varios, seguramente muchos, irán al candidato que hayan apoyado sus líderes partidarios, la realidad es que luego hay una gran masa de franceses que definirá ese mismo día, según distintas circunstancias, cuál es la opción electoral que más le conviene. Si sigue otros 5 años con Macron o si, bueno, en este caso elige al nacionalismo francés, digamos, representado en Marine Le Pen. La verdad que va a ser muy interesante ver qué sucede. Pero al margen de eso, quería sobre todo también preguntarles, porque hemos hablado de sobre todo la cuestión, eh, bueno, de los refugiados y también la cuestión de la Unión Europea, digamos, como ejes de debate muy importantes. La elección un poco gira en torno a esto, más allá de otros temas. Pero un tema también que se viene hablando mucho en Francia es el tema del, bueno, el conflicto ruso-ucraniano, porque evidentemente, así como afecta, digamos, a muchos países, particularmente afecta a muchos países de Europa. Entonces, sobre todo han habido muchas críticas a Marine Le Pen en diversas ocasiones sacarse fotos con Vladimir Putin o expresar incluso una cercanía o simpatía ideológica, digamos, siendo que, bueno, Francia con Macron ha tenido una posición un poco más, de alguna manera, antagonista frente a la Federación Rusa y sobre todo han demostrado su apoyo a Ucrania en este conflicto en particular. ¿Creen que este tema en particular, este eje de debate, puede ser algo que realmente cambie la perspectiva del francés y que realmente termine definiendo la elección? ¿Puede ser un tema definitorio al momento de votar en el balotaje? Mira, yo creo que está presente entre los franceses el- el tema de Ucrania como eje de debate, más bien dicho, en el debate entre Le Pen y Macron fue un punto muy fuerte y uno de los que más duró durante el debate,
en sí es un tema que está muy presente, pero que sería medio un contrafáctico decir si va a influir en la decisión de los franceses o no. Es algo que se va a ver más bien con los resultados de la elección. Que está presente está. El tema es que falta la elección para saber si realmente influyó en la decisión de los franceses en votamos a Macron o, ¿cómo decirlo?, si le ha restado votos a Le Pen su polémica relación con Putin. Yo honestamente, bueno, coincido con el análisis de Vicky. Agregaría nomás que la diferencia con la guerra de Ucrania, que se le puede criticar a Le Pen o gran parte de la sociedad francesa puede criticar a Le Pen cierta cercanía con Putin o cierto lineamiento similar con Putin. Lo cierto es que también Macron está siendo criticado de mayor, con mayor fuerza o igual, porque fue la gestión de la pandemia, que para muchos franceses fue muy mala y que eso también le costó a Macron gran parte de su imagen positiva que venía trayendo. Honestamente yo creo que, y esto es un poco contrafáctico, ¿no? Pero yo estoy convencido de que si la pandemia no hubiera existido, o mejor dicho, si la cuestión del COVID no hubiera estado muy presente, yo creo que Macron hubiera sacado más votos. Y esto quiero mencionarlo, el hecho de que Macron haya ganado las elecciones es uno de los pocos casos, por no decir el único, en el cual un oficialismo ganaría después de la crisis del COVID. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hablo un poco también de que quizás Le Pen no estaría siendo muy bien recibida por la sociedad francesa. Pero bueno, como dije, ambos tienen sus puntos de crítica y eso quizás al votante de Mélenchon, ¿no? que es esa masa de votantes que tiene que terminar por definir, ¿no?, qué posición va a tomar, posiblemente eso encuentre un efecto neutro. No es que van a decir todos no votamos a Le Pen por lo que dijo con Putin, porque en Macron también encuentran grandes críticas como lo que fue, por ejemplo, el manejo de la pandemia, como dije antes. Sí, totalmente. El manejo de la pandemia, que fue bastante polémico en muchos sentidos, va a estar bastante presente también en la decisión de voto de los franceses. Pero, por ejemplo, me estaba acordando ahora de Charlie Hebdo, la revista francesa publicó ayer, creo que fue, o en estos días, una caricatura que era una urna con la cara de Putin y Le Pen con un sobre metiéndolo en la urna donde también había billetes, donde decía un voto a Marín es un voto a Putin, y básicamente demuestra lo presente que está la figura de Putin en el balotaje y en esta elección en general. Sin dudas, sin dudas. Constituye un gran temblor para la geopolítica europea, sin dudas. Coincido con Miki. Es interesante lo que mencionan, sobre todo esto de la pandemia, porque es cierto, algo que yo he visto como constante en diversos países es que justamente la pandemia como tal hizo temblar a muchos oficialismos, justamente por el manejo de la propia pandemia, de la cuarentena, digamos, y de las diversas políticas públicas que se tomaban para enfrentar esta problemática. Y yo pensaba, ¿no? Tipo, en muchos países estaba como esta cuestión, era difícil, digamos, también es cierto, esto creo que es algo que se le tiene que considerar en general a todos los gobiernos, es como era algo nuevo y no se sabía realmente cómo hacer, muchas veces se pasaba de un extremo al otro, de un autoritarismo un poco excesivo en cuanto a las medidas que se tomaban, creo que fueron la gran mayoría, porque justamente por esta cuestión de, cuidemos, no, digamos, muchas veces se violaban diversas libertades. Bueno, también por el otro lado era el decir, bueno, el no hacer nada también implica, digamos, una mala imagen para el gobernante, pues justamente pareciera que no le importara el problema. Entonces, la realidad es que muchos de estos gobiernos, al momento de enfrentarse a elecciones, en muchos casos le fue mal por el tema de la pandemia. Capaz, a día de hoy, digamos, en Francia, a Macron le fue relativamente bien en las elecciones, porque igualmente la ganó y tiene muchas chances de ganar el domingo, porque bueno, un poco no fue durante los años propios de la pandemia, sino ya en esta etapa de un poco de salida, ¿no? Pero
la realidad es que sí, ese tema seguramente será algo a tener en cuenta al momento de la elección. Lo mismo el tema de Rusia. Entonces veremos, digamos, cuál de esos ejes juega más al final, cuál es la posición que toma, digamos, el francés común, el francés promedio que vaya a votar, al momento de, bueno, de sopesar todas estas cosas, ¿no? Porque por un lado estamos hablando de un gobierno con sus críticas justamente sobre el manejo de la pandemia y en muchos sentidos, y por el otro, bueno, también una opción electoral que geopolíticamente, digamos, representa intereses que capaz van en contra, digamos, a lo que Francia siempre ha tenido en cuenta y sobre todo en los últimos años, digamos, la posición que ha tenido pro-europea, sobre todo, digamos, muy occidentalista, digamos, la realidad es que Le Pen un poco representa lo contrario, entonces será ver, digamos, cuál de esas cuestiones pesa más al momento de votar y será interesante ver cómo se da el resultado. Capaz se dé algo parecido a lo que se dio en 2017, con porcentajes parecidos, capaz se da un resultado incluso más claro para alguno u otro. Veremos qué sucede al final. Ahora, por último, también quiero preguntarles una última cuestión que generalmente hacemos en los distintos episodios que hablamos sobre cuestiones internacionales o de otros países. La realidad es que en un mundo tan integrado casi todo afecta en todos lados. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo tiene que ver la Argentina esta elección? Porque evidentemente, como decíamos al principio del capítulo, va a ser una elección muy importante. A la Argentina le interesa si pasa una u otra cuestión, sobre todo pensando en acuerdos como el de la Unión Europea y el Mercosur. Francia es un jugador importante dentro de la Unión Europea, entonces, ¿qué es lo que creen que le conviene a la Argentina o cómo va a ver la Argentina desde acá, desde Sudamérica, la elección en Francia el domingo? Bueno, mira, yo creo que a la elección de Francia nunca se le da el apunte que merece, porque estamos hablando del segundo socio de importancia de la Unión Europea, teniendo en cuenta todo lo que la Unión Europea significa en cuestiones de volumen comercial con la Argentina. Ahora bien, ¿qué le conviene a la Argentina? Mira, yo creo que a nadie, al mundo de hoy por lo menos, a ningún país le conviene que regresen al poder los nacionalismos proteccionistas, los nacionalismos que no creen en la integración, a la Argentina en sus intereses, y digo a la Argentina no al gobierno argentino ni a ninguna ideología concreta, sino pensando en los intereses argentinos, ¿no? Yo creo que le conviene una victoria de Macron. Significaría, sí, por supuesto, que el mundo de nuevo ha apostado hacia la integración comercial, hacia la apertura del comercio. Quizás también un poco es lo que el mundo está necesitando en estos días tan arduos que se están viviendo en todo el mundo, donde en la mayoría de los países cada vez más crecen estas amenazas nacionalistas que buscan cerrar fronteras, que buscan detener un poco la globalización y que sería también un gran terremoto para las grandes cadenas de producción globales, ¿no? Entonces creo yo que sí, a la Argentina le conviene, por supuesto, una victoria de Macron. Sí creo que en términos, si vamos a lo concreto, y podemos pensar en el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Unión Europea, es cierto que Francia era un país que tenía sus reservas en el tratado sobre los posicionamientos arancelarios de materias primas agrícolas, porque, digamos, son un mercado que competirían al 100% con los nuestros y ambos son de excelente calidad, o sea que el Estado francés ahí estaba un poco celoso de eso, pero hoy por hoy no existe en Francia una posición que diga abiertamente no vamos a proteger nuestra industria agrícola. Entonces, en definitiva, Macron sigue siendo la mejor alternativa a pesar de todo. De nuevo, repito, las posiciones como la de Le Pen nunca son positivas. Pueden ser atractivas para muchas personas que están cansadas de un montón de problemáticas que han surgido en la globalización. Lo que sucede es que esa gente que piensa de esa manera porque está viviendo problemas y no tiene por qué ser atacada esa gente por cómo piensa, pero sí es cierto que quizás lo que no está viendo esa gente es que los beneficios que trae esa globalización y esa apertura se han acostumbrado
tanto a ellos que quizás no están viendo lo que significaría dejar de tenerlos. O sea, Macron de los líderes de la Unión Europea fue el que siempre estuvo más duro y negándose hasta último momento a firmar el tratado de libre comercio, pero si vamos a hablar en términos de cuál le conviene a la Argentina o al mundo en general, la opción ganadora debería ser Macron, porque Le Pen fue bastante explícita durante el debate, planteando ideas como, por ejemplo, que el libre comercio era el responsable de muchos de los males que vivía Francia. Y sería muy complejo para la Argentina por sus exportaciones, pero para el mundo en general, para el mundo globalizado en general, que ganara a alguien que explícitamente dice que el libre comercio es malo y afecta a su población. Y va a tener políticas que van contra eso y contra organismos como la Unión Europea. Coincido con lo que decían, lejos de querer, digamos, defender a Macron y todo eso, pero la verdad es que, como decían, Francia siempre ha tenido históricamente, digamos, ha tenido esta posición o esta postura un poco más proteccionista sobre su agro. La realidad es que en ese sentido es un obstáculo para la Argentina y sus intereses, pero también por otro lado, digamos, digo, me parece mucho más conveniente al equilibrar, digamos, ambas posiciones, de decir, bueno, de última, a la Argentina le conviene el centrista liberal que está más a favor del libre comercio, de la libre competencia y de muchas otras libertades más económicas, y no capaz justamente a la opción que puede gustar más o puede gustar menos, pero que objetivamente está planteando esto, digamos, un proteccionismo más duro incluso, eh, digamos, el aislamiento internacional en muchos sentidos. Entonces, a nosotros como argentinos y pensando sobre todo en los intereses de nuestro propio país, la realidad es que, justamente como ustedes decían, parece que al final la opción que más nos conviene es Macron, a pesar de las cuestiones que podamos tener con Francia y con su postura, digamos, frente a distintas cuestiones. La realidad es que parece la balanza se tira para ese lado, en algún sentido. Pero bueno, al final veremos qué decide la ciudadanía francesa. Ojalá que estas elecciones sean grandes en el sentido de participación, sobre todo. Francia ha tenido muchos problemas últimamente en cuanto a participación electoral, ¿no? Mucha gente que no va a votar, desencantada por el sistema político y por distintas razones. Entonces, ojalá que en estas elecciones haya mucha gente a votar, que sea un porcentaje más alto de las elecciones anteriores que hemos tenido en estos años, y bueno, y ojalá que al final gane la mejor elección, la mejor opción para todos. Así que bueno, gracias chicos por estar, finalizando un poco este capítulo, así que gracias por estar acá hoy, a ambos, y obviamente que están súper invitados a nuevas ediciones del capítulo, siempre los vamos a estar esperando acá cuando quieran. Bueno, Lucas, muchas gracias a vos como siempre, gran conductor de este podcast. Y para mí ha sido un gran placer compartir la mesa con Vicky, una gran colega. Y bueno, espero que sea la primera de muchas. Así que bueno, muchas gracias. Y también muchas gracias a todos los oyentes que están ahí del otro lado escuchándonos, siguiéndonos, siempre apoyándonos. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias por la invitación a ustedes. Fue muy divertido compartir con ustedes este rato, así que gracias. Solamente las palabras de los chicos. Los agradecemos a ustedes, sobre todo a los que escuchan siempre. A los que vienen desde el año pasado o hace varios capítulos, digamos, escuchándonos. Gracias por estar ahí y ser fieles. A los nuevos, obviamente, bienvenidos. Gracias por escucharnos y por apostar por este humilde podcast. Entonces, bueno, quiero hacer el mensaje final como siempre, digamos, de que nos sigas, justamente para que este tipo de contenido, si te gusta, digamos, lo puedas ver todo, digamos, porque seguramente hay muchos más capítulos, muchos más episodios y temas que hablamos que seguramente te van a resultar muy interesantes. Y obviamente que también contenidos distintos, en el caso, digamos, si no sabes, bueno, tenemos un canal de YouTube, donde ahí tenemos muchos videos, aparte de este podcast que estás escuchando, tenemos muchos otros contenidos muy interesantes, así que obviamente te invitamos a que puedas verlos también. En Spotify obviamente seguinos también, suscríbete a la cuenta, seguinos. Y luego, bueno, obviamente las cuentas de Twitter, @clubelerizo y @clubelerizo oficial en el caso de Instagram. También porque ahí justamente es donde avisamos cada vez
que publicamos un capítulo nuevo de algo, un episodio o algún contenido en específico, siempre va a estar publicado en las cuentas ahí, así que seguinos. Y por último, también te quiero decir, sobre todo si te gustó Abro Hilo, si te gusta Abro Hilo, que en el capítulo anterior que vas a ver abajo, vas a ver que tiene un título de que se llama Designated Survivor. Eso es una nueva sección que abrimos en Abro Hilo, ¿sí? Algo muy especial que hasta ahora no habíamos hecho, un formato nuevo, que creo que si te gustan mucho las pelis y las series, creo que vas a disfrutar muchísimo. Así que, digamos, no dejes de ir a Cinema Erizo, porque yo creo que lo vas a disfrutar muchísimo. Así que bueno, gracias una última vez por estar acá y esperemos encontrarnos en una nueva edición de Abro Hilo.